Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, la compañera española siempre presente. Bueno, un poco la idea de discutir la organización tradicional y ver alguna de las, digamos, o por lo menos tres exponentes clásicos de la forma en que se organizaron los procesos de trabajo en la era industrial o postindustrial. Estamos hablando digamos, de todo el cambio y el proceso de trabajo que se dio a partir de la industrialización en Inglaterra a mediados del 1800, ¿sí? Que lo que obligó este proceso fue a pensar de los modos de organizarse del trabajo clásico artesanal, en donde la persona o el artesano o el que producía o el que fabricaba o daba un servicio, en realidad lo hacía a título, digamos, individual, con su conocimiento, su criterio, con lo que arrastraba, digamos, como una cuestión, digamos, de conocimiento de oficio, ¿sí? Y de manera artesanal, ¿sí? De manera artesanal. O sea, cada uno ponía en juego sus propios saberes, sus propios conocimientos para, digamos, disponer de su trabajo, su tiempo y generar el producto que generara. Ya sea que hiciera una prenda de vestir, un herrero que producía una herramienta o aquel que podía llegar a brindar un servicio. Le voy a compartir pantalla. Bueno, como siempre decimos, la idea es que en la medida que ustedes vayan viendo o vayamos avanzando, puedan interrumpir, parar, digamos, todos los comentarios que quieran hacer, obviamente. Estoy tratando de acomodar mi pantalla. Ahí está. Bien. ¿Ven bien, no? Y sí, Gonzalo, se ve bien, ¿eh? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de los modelos de gestión de organización tradicional, nos referimos a las escuelas clásicas de la administración. Y algunos nombres se les van a hacer conocidos, probablemente algunos los nombramos más de lo que conocemos, de lo que hicieron, digamos. Y estamos hablando de, como les decía, esto es post-revolución industrial, en donde el proceso de trabajo pensado desde una mirada individual, artesanal y de oficio, empieza a discutirse en la medida que aparecen las fábricas, el desarrollo industrial, el desarrollo fabril, una forma de organización del trabajo, ¿sí? La primera que aparece es la Escuela de la Administración Científica, que la funda Taylor, ¿sí? El famoso Taylorismo, que todavía hoy, el neo-Taylorismo, estamos hablando de 120 años atrás, en muchos casos sigue vigente incluso para muchos modelos de organización y de gerencia como un modelo a seguir, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el Taylorismo? Bueno, el Taylorismo aparece como la primera escuela de administración, ¿sí? Es donde la administración contemporánea, la organización del proceso de trabajo empieza a tener un tinte formal. Todos los aspectos básicos que aportaron a quienes colaboraron en esta, digamos, en este núcleo de conocimientos, se los reconoce como el primer peldaño en todos los estudios de administración en el mundo. Constituye el primer desarrollo que científica integralmente propone, analiza y normaliza los procesos productivos con el objeto de aumentar dos términos que en realidad cuando nosotros hablamos del trabajo artesanal no son, digamos,
el objeto fundamental del trabajo, que son la eficiencia y la productividad. Lo que empieza a pasar es esto: cuando nosotros tenemos 5, 6, 7 artesanos, en los cuales cada uno con su experiencia y su conocimiento fabrica pulóveres, vamos a poner tejidos de lana, que en realidad para las fábricas de tejido de lana, donde empiezan todos estos modelos de industrialización, cada artesano llevaba su tiempo, demoraba su tiempo en hacer el producto, alguno podía demorar una semana, otro podía demorar un mes, y cada uno tenía un producto diferente. Entonces, en realidad lo que el modelo propone es cómo empezar a racionalizar y tener una eficiencia fabril para el contexto de las industrias que empiezan digamos, a desarrollarse. Con estos dos conceptos: cómo aumentar la eficiencia, o sea, la cantidad de productos que se produce con el menor esfuerzo, el menor costo posible. Y para eso empiezan a desarrollar y empiezan a estudiar técnicas y métodos que normalizan la producción y que, digamos, y podríamos decir que el secreto por el cual 120 años después todavía estos modelos persisten es que en realidad empiezan a lograr cambios efectivos en la productividad. Esto que en la teoría se proponía como una forma de administración para pensar que de esta manera se mejoraba la productividad, de hecho lo logra. Empieza a ser esta organización muy efectiva en sus objetivos, ¿sí?, de eficiencia y productividad. ¿Qué es lo que plantea los principios fundamentales de la administración? Bueno, algunas cosas que todavía las vamos a escuchar. Mucho de esto, estamos hablando de temas discutidos hace más de 100 años y que en muchos casos siguen vigentes. Primero, desarrollar para cada elemento del trabajo del obrero una ciencia que reemplace a los antiguos métodos empíricos. Esto quiere decir enseñar a hacer, tener métodos normalizados de producción que reemplacen al conocimiento artesanal. Digamos, intentando hacer que cada obrero haga exactamente lo mismo que otro y no esté solamente sujeto a sus conocimientos previos, sus conocimientos de oficio. De esta manera, seleccionar científicamente, por eso se llama Escuela de Administración Científica, instruir, enseñar y formar al obrero, en lugar de la fórmula clásica, es decir, librado al azar y a la oportunidad de la vida que daba la cuestión del oficio, sino a partir de enseñar las técnicas normalizadas o normatizadas. Otro de los puntos, otro de los ejes es la distribución equitativa del trabajo como de la responsabilidad. A diferencia de lo que pasa con el artesano, que es responsable del producto final de su trabajo, en realidad la separación de las tareas y la unificación de las tareas quita la responsabilidad al obrero, ¿sí?, de el resultado final, sino que debe responder solo por la parte de la tarea para lo que fue enseñado, ¿sí? Ha sido instruido para una parte de la producción que, según la enseñanza y el estudio de la capacidad de las personas, puede hacer, ¿sí? Entonces ya el artesano, que antes era el responsable de su producto final, una de las cosas que empieza a plantear la administración científica es decir, bueno, yo te enseño lo que vos estás capacitado para hacer y solo haces eso. Respondés solo por esa tarea y ya no por el producto final. ¿Mm? La administración científica puede resumirse no solo en estas cuestiones individuales, digamos, de formación y de enseñanza de la tarea, de la división de tareas, sino como un conjunto de actividades en las cuales se intenta reemplazar con ciencia, o sea, a través de la ciencia, la regla empírica. Generar espacios de trabajo armoniosos y cooperativos, tratando de sacar, digamos, el individualismo del trabajo artesanal,
tratando de llevar el rendimiento máximo de la capacidad de trabajo de cada persona en lugar de una producción restringida y formar al hombre, formar al obrero para alcanzar su mayor eficiencia, su mayor capacidad. Acá también introduce el término de que un obrero bien formado, con mayor capacidad y mayor productividad, tiene mayor prosperidad personal. El foco de atención de este grupo siempre estuvo centrado exclusivamente en el campo industrial fabril. Como les decía, estos modelos empezaron sobre todo para las fábricas textiles, ¿sí? De cómo producir textiles por fuera de los métodos manuales tradicionales. Ahora, todo el contexto y la organización de esta época hizo que Taylor base sus trabajos en supuestos que son muy formalistas y sobre todo autoritarios. ¿Por qué? Porque al hacer esto que decíamos recién, digamos, de sacar el máximo provecho de cada trabajador, ¿sí? Es asignándole al hombre el papel de un engranaje más en la máquina de la eficiencia y la productividad. O sea, ya no librado al azar o a la capacidad de la persona o a su ingenio o a su capacidad de producir, sino tratando de explotar su máxima capacidad, digamos, como una herramienta posible, capaz de ser reemplazada por otra. ¿Sí? Porque este es otro concepto que cuando hablamos o pensamos o nos imaginamos el trabajo artesanal, obviamente que un artesano no puede ser reemplazado exactamente igual por otro artesano. Cada uno tiene su arte. En este caso, digamos, la formación de los obreros permitía hacer esto, permitía sacar una pieza y poner otra. Es un reemplazar un obrero con otro. Centró todos sus estudios científicos en la relación hombre-máquina-producción, tratando de obtener su mejor aprovechamiento, llamado esto eficiencia productiva. Incluso aplicado a estudios anatómicos, estudios fisiológicos, con digamos, con una obsesión de además ver cómo obtener el mayor rendimiento físico en tiempo de trabajo y de productividad de los obreros. Esto seguramente le va a recordar la película Tiempos Modernos de Chaplin, donde en un momento que él está en la fábrica, Chaplin poniendo los tornillos, viene la máquina que le da de comer y le limpia la boca y hace todo tratando de que no deje de poner los tornillos. Y bueno, toda la película Tiempos Modernos se basa precisamente, digamos, en una parodia de lo que le pasa al trabajador en estas, digamos, mecanizaciones del proceso de trabajo, en donde, bueno, el actor, digamos, del proceso solo repite una función todo el tiempo. Que él se hace la maniobra con las llaves y después se va a la casa y sigue moviendo las manos, ya no tiene la llave, no está en la fábrica y sigue moviendo las manos exactamente igual. Calculo que todos la vieron en la película, así que si no, véanla, que por lo menos esa parte. Bueno, después digamos, del modelo taylorista, digamos, que fue el primero que empieza con estos cambios en los procesos de trabajo, aparece otro teórico de la administración, que es Fayol. ¿Sí? Básicamente lo que cambia digamos, lo que cambia del taylorismo al fayolismo tiene que ver con el concepto de autoridad y el manejo que Fayol agrega a los sistemas de conducción. O sea, ya no solo pensar formar al obrero en su capacidad técnica, en su capacidad, en su máxima expresión, digamos, de productividad, sino empieza a discutir cómo son los procesos de dirección de ese trabajo. ¿Sí? Y su modelo básico de autoridad se soporta sobre una premisa, que la autoridad es el derecho que tiene alguien a mandar y el poder de hacerse obedecer, no solo de decir qué hay que hacer, sino que además las personas hagan lo que él dice. ¿Sí?
Y estas bases, que en principio a nosotros nos parecen, son muy autoritarias y como decíamos, también del taylorismo formalista, empiezan a pensar, digamos, empiezan a generar espacios de toma de decisiones y conducción que son claramente diferenciados de lo que proponía Taylor, ¿sí? Todos sus trabajos se desarrollan dentro de la dimensión formal y deja de lado y no las considera como importantes y es parte, digamos, podríamos decir, del error del modelo, es las variables de las personas, o sea, asume que las personas, el comportamiento humano, la conducta del obrero, del trabajador, es siempre homogénea. O sea, todo lo que, si se le dice que todos los días tiene que hacer 20 tornillos, todos los días va a hacer 20 tornillos. El individuo, en el proceso de trabajo, es una constante. Se le indica lo que debe hacer y lo hace. No hay mucha discusión con respecto a, digamos, esto que decíamos, todos los saberes, el conocimiento previo, toda la iniciativa, toda la capacidad creativa que pueda tener un obrero, en realidad es totalmente anulada por estos procesos de trabajo, ¿sí? Y una de las cosas que empieza a trabajar es el tema de la comunicación de las órdenes, o sea, de todo esto, cómo hacer para que además, en este punto que decimos que autoridad del derecho a mandar y el poder de hacerse obedecer, o sea, hacerme obedecer, cómo generar la comunicación de esas órdenes para precisamente preservar la autoridad de los que mandan, ¿sí? Y para preservar la autoridad de los que mandan, cómo a esas personas que mandan les llega la información de los distintos sectores de organización para que puedan mandar correctamente, ¿sí? Y considera dos tipos de comunicaciones. Empieza a discutir y hay un proceso por el cual tenemos comunicación descendente, por cuyo canal se envían las órdenes de los superiores a los subordinados, y los ascendentes, en lo cual permite que el subordinado reciba la información para el control del oportunamente ordenado, ¿sí? O sea, de qué manera la información sobre si hice o no hice asciende hacia los que me dicen qué tengo que hacer. ¿Mm? Bueno, esto en realidad son algunos conceptos que suma a los que habíamos hablado de Taylor, en donde, bueno, habla de que el arte de gobernar obliga a prever, ¿sí? O sea, saber qué es lo que se quiere hacer a corto y a largo plazo, organizar, o sea, tener la estructura de atención en la organización para que todo lo que nos proponemos se pueda hacer, dirigir. Siempre la dirección está tomado como sinónimo de mando, o sea, la forma de conducir al personal y a la organización para que se haga lo que uno pretende hacer. La coordinación y el control, verificar y vigilar que las operaciones que se desarrollen sean en función de las reglas y las órdenes que están admitidas. Y para esto introduce otro tema que es muy interesante, digamos, piensen que estamos hablando de procesos que se van dando en el tiempo y que van sumando, digamos, a la organización, ¿sí? Que primero era, como les decía, pensar cómo organizamos a los obreros para que trabajen todos igual, a formas de organización más complejas. Y una de las formas que proponen es la departamentalización. Empiezan las organizaciones, en la medida que las fábricas y digamos, y la producción y el número de operarios aumenta, generar la división de funciones. Las funciones técnicas, las funciones comerciales, las funciones financieras, de administración de contabilidad, con el cual va generando áreas y grupos de mando en los cuales cada uno tiene claro cuál es el rol, cuáles son las personas a cargo y las órdenes que tienen que impartir. Entonces, como decíamos, los iniciados de estos principios de la administración incluyen la división del trabajo, porque la división del trabajo tiene por finalidad producir más y mejor con el mismo esfuerzo. Autoridad,
fundamental en este modelo, el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer, disciplina, que es la obediencia al sistema de autoridad existente, unidad de mando. Cada persona, para la ejecución de sus funciones, solo debe recibir órdenes de un solo jefe. Ahora cuando veamos el último modelo que vamos a charlar, que es el de la burocracia o el modelo de Weber, donde esto queda mucho más claro, otra de las premisas, digamos, que suma Fayol sobre el taylorismo, es que en los niveles de conducción no puede haber más de un jefe. Siempre las órdenes las tiene que dar una sola persona, ¿sí? Hay una parte que por ahí yo me salté, no lo dije, digamos, que también es importante mencionar, que otro de los objetivos que tenía estos modelos de organización, no solo mejorar la productividad, sino también era preservar, como decían, las unidades de mando, pero hacer una clara diferencia entre los dueños de los medios de producción y los obreros, ¿sí? Digamos que en el modelo artesanal, cada artesano es dueño de su propia producción, digamos, desde el tiempo en que se sienta a hacer su producto, su artesanía, digamos, lo que produzca. Y en este caso, en realidad, los procesos fabriles empiezan a tener dueños, digamos, empiezan a tener autoridad, pero tienen autoridad, digamos, en carácter de titularidad, por sobre el trabajo de los obreros, ¿sí? Que es lo que lo diferencia de lo que lo diferencia del trabajo artesanal. Y en este caso, la preservación de las unidades de mando también tiene por objeto separar claramente quién tiene la potestad de mandar por propietario y quién tiene la obligación de obedecer por obrero. Y esta separación queda ya claramente marcada desde la organización taylorista. En este caso, profundiza con esta organización que les decía de autoridad, departamentalización y separación de tareas. Comunidad de dirección, lo que decíamos, debe existir un solo jefe o una sola cabeza y un solo programa para cada conjunto de actividad. Tiene que haber subordinación del interés particular al interés general. No importa lo que a cada uno le interesa, lo importante es lo que le interesa a la empresa, a la fábrica, ¿sí? Y empieza a aparecer también, como les decía, la cuestión de la remuneración o los criterios de remuneración del personal. Y cómo se empieza ya a partir de estas organizaciones a pensar el salario en función de la tarea. Y obviamente, bueno, como decíamos siempre en las decisiones, una fuerte centralización. Aparece, a partir de la construcción de la jerarquía, la organización piramidal, ¿sí? Es la pirámide construida, el dibujito clásico de los jefes de la autoridad superior a la base, en lo que ellos consideran los agentes de menor nivel, ¿sí? En la departamentalización empiezan a aparecer los jefes, como decíamos, de sectores, o los jefes de áreas, o los jefes de una determinada función, que responden a un jefe superior, pero que además tienen obreros por debajo. Bien. Bueno, estos son puntos también que se discutían: orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Vamos relativamente rápido porque es un tema, como les decía, bastante teórico, pero bueno, no sé si quieren que charlemos algún punto o seguimos un ratito más. Seguimos un poco más. Bueno, como verán, no han pasado muchos años desde el tiempo en el cual se empieza a desarrollar estos modelos. Aparece el modelo burocrático, que es la escuela estructuralista o teoría de la burocracia.
Y esto tiene como máximo referente a Weber, ¿sí? La administración, como la charlamos hasta recién, empieza a recibir de las ciencias sociales los modelos de control social, ¿sí? Entonces, el modelo de Weber lo que propone es o se imaginó un modelo de control social que persigue, tanto como hablamos de Fayol y Taylor, los objetivos de eficiencia y de racionalidad, para lo cual se apoya en una estructura fuertemente jerárquica, inflexible, o sea, con nulas posibilidades de cambio, totalmente impersonal y altamente centralizada, ¿sí? El modelo de la burocracia representa la mayor posibilidad de lograr eficiencia administrativa en cualquier sistema económico. Sin la precisión de la burocracia y su nivel de disciplina, estabilidad, funcionalidad, resultaría imposible ejercer con eficiencia el control de las organizaciones complejas y altamente tecnificadas. Bueno, esto es lo que proponía Weber, no es que lo estemos diciendo nosotros, ¿sí? Entonces, en la complejidad de las organizaciones que empezaron como fábricas o industrias de 5 obreros de la departamentalización y a la separación de funciones y todo lo que vamos viendo en la medida que los procesos fabriles se desarrollan y crecen, ¿sí? Empieza a aparecer este modelo, digamos, como el modelo superador para pensar la organización. Incluso, como dice la propia, digamos, el propio desarrollo del modelo de Weber, dice que es incluso en cualquier sistema económico, independientemente del modelo económico predominante, el modelo burocrático es útil, ¿sí? Así como lo decía Fayol, el poder es la capacidad de inducir a otros a aceptar órdenes, Weber empieza a trabajar en conjunto el concepto de legitimación, que es el nivel de aceptación de las órdenes por parte del subordinado, ¿sí? En el cual o comparte el sistema de valores o porque está de acuerdo con las órdenes que el superior se le ha impartido. Y lo que dice es que la autoridad se logra cuando uno puede sumar el poder y la legitimación, ¿sí? O sea, el poder, como habíamos dicho, la capacidad de dar órdenes y que otro te obedezca, pero además legitimado porque el que te obedece comparte con vos, digamos, la razón de la obediencia, ¿sí? No sé si se entiende. Bueno, esto es lo que él habla de autoridad. Cuando uno logra poder y legitimación, tiene la autoridad real. El modelo de Weber cuenta con una autoridad, digamos, este poder y legitimación legal, absolutamente despersonalizada, que le da la autoridad a todos los cargos, establece la distribución de funciones, quiénes son las autoridades y las responsabilidades en toda la estructura, ¿sí? ¿Cómo lo hace? A partir de la determinación de normas legales, ¿sí? El conjunto de leyes, decretos, normas, reglamentos que establecen y estipulan claramente, definidamente y por escrito de qué se encarga cada uno, ¿sí? Es un enfoque, un modelo formal que aparenta ser un proceso democrático y derivado, digamos, de procesos democráticos, pero en el funcionamiento es claramente monocrático. Pero digo, esta legitimidad, ¿sí? Esta poder, legitimación, esta autoridad, se obtiene de un marco escrito, de un marco legal, que deja la norma como, digamos, el alma de los procesos de trabajo. ¿Sí? Las personas deben actuar en forma absolutamente impersonal. Todo esto que, disculpen que insista tanto con esto, porque quiero marcar la diferencia, para nosotros es importante que quede clara la diferencia entre el proceso de trabajo artesanal, en donde todo está puesto en el carácter personal del que trabaja, a un modelo totalmente impersonal, que
como ya lo venía trabajando Taylor, debe seguir los lineamientos, las personas deben seguir los lineamientos que la autoridad legal ha definido. O sea, hacer lo que dice el papel que tenemos que hacer. Existen los cargos creados por la autoridad legal, quienes establecen las normas, son ocupados por funcionarios y por agentes. En general se consideran funcionarios todos los que tienen rango de autoridad o ocupan cargos de estatus o altos en la estructura piramidal. Y los cargos con estatus operativo son ocupados o denominados por agentes u obreros. ¿Sí? Algunas cosas, que aunque tengan más de 100 años, ustedes verán, después lo charlaremos, que siguen vigentes. ¿Sí? Hay algunas cosas que las estamos charlando como si estuviéramos hablando, y es un poco el tema de la discusión, de organizaciones actuales. ¿Sí? Existe una delimitación clara y expresa de los cargos, con las funciones que debe desarrollar, con el nivel de autoridad con el que cuenta, o sea, sobre quién manda y hasta cuánto lo puede mandar, identificándose además los puestos, las cantidades y el tipo de relaciones funcionales. ¿Mm? Al mismo tiempo, indica de quién o quiénes depende cada cargo, qué tipo de dependencia y características existen en estas relaciones entre las personas, entre los jefes, entre el funcionario y el obrero, entre el funcionario y el agente, y de esta manera se va constituyendo, se va construyendo la estructura de la organización. La famosa palabra de el proceso de estructuración o la estructura organizacional. ¿Mm? Los cargos están dispuestos en un orden jerárquico que unen a todo entre sí, pero con el objeto de lograr una operación eficiente. El objeto original de aumentar la eficiencia, de aumentar la productividad y de mantener las escalas de autoridad protegidas, digamos, están totalmente cumplidas con estos modelos de organización. ¿Mm? Además, la organización también está arreglado no solo por la autoridad legal que dice de qué se encarga cada uno, sino también por los procedimientos y normas escritas que indican cómo debe ser cada cosa. ¿Mm? Como esto además tiene un marco legal, nadie puede ir en contra de eso y operar en forma distinta. O sea, además, ya la tarea del operario, la tarea está normatizada de tal manera que no existe la posibilidad, por eso son organizaciones tan inflexibles, que un operario pueda cambiar algo de su propio proceso de trabajo. ¿No? Ahora, si pasara que algún funcionario, algún agente considera que alguna norma o alguna de sus funciones no es adecuada, no puede modificarla por su cuenta, como decíamos, pero puede, a través del canal, como decíamos, de comunicación ascendente, formular una sugerencia de cambio o modificación, transmitida a su jefe de sector, el jefe de sector al jefe del departamento, el jefe del departamento al supervisor, el supervisor al gerente y el gerente a quien sea, para ver si esa modificación, ese cambio es posible. Mantiene muy fuertemente la vía rápida descendente para las órdenes y podríamos decir la vía ultralenta para el retorno de la información y de los pedidos hacia los mandos o la conducción. ¿Sí? Es tan sólido el concepto de control que nadie puede cambiar nada, si no es aprobado previamente por la autoridad legal, revisado profundamente por una unidad que analizará si los cambios no afectan el nivel de control. Porque esto es lo importante. La protección, digamos, como decíamos, de los dueños de los medios de producción o de la autoridad, y estos niveles de control tienen que ver precisamente con que estos cambios o esta autonomía del trabajador en los procesos de decisión de su propio trabajo no afecten o no pongan en jaque o no pongan en discusión precisamente esa cadena de mando. Entonces, lo primero que se analiza es si estos cambios que se pretenden no afectan el nivel de control.
sea, preservan la estructura. Y esto es lo que decíamos recién, el presidente controla los directores que dependen de él, cada director controla a los gerentes, quienes dependen de ellos, a su vez mandan a los jefes de división y así hasta los últimos niveles de estructura donde se hallan los agentes operativos. Dependiendo precisamente del tamaño de la empresa, de la organización, la cantidad de estamentos, áreas o sectores que tiene la división de las tareas. Y acá les muestro, esta es la anteúltima, un gráfico, que es un gráfico, vuelvo a insistir, puesto por Weber hace 100 años, ¿sí? En los cuales tenemos esto que decíamos recién, la organización, ¿sí? La autoridad legal que impone los cargos, las reglas, las normas, esto que está acá, ustedes no sé si lo ven ahí, las reglas, las normas, los decretos, las leyes, las ordenanzas, ¿sí? Que son las que genera la autoridad legal, a la organización. Donde además cada uno tiene, el gerente, por ejemplo, funciones, autoridad de cada cargo, responsabilidad de cada cargo, procedimientos permitidos en cada cargo, que es claramente descrito qué es lo que se le permite hacer. Otra forma de graficarlo, que también me parece interesante, tal vez un poco más claro, es esta. Que es más o menos, podemos decir, un poco más, más liviana, venimos con una cuestión muy estructural, pero también muestra la estructura jerárquica. Bien. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. ¿Sí? La idea era repasar esto, que les decía, puede parecer un tema medio pesado y con mucha carga teórica. En realidad es un ejercicio para que nosotros podamos, o ustedes puedan, reconocer que de esto que se planteó hace 120 años, hoy sigue funcionando. ¿Sí? Yo creo, soy una persona optimista, que todos me van a decir que de esto no conocen nada y que en ningún servicio de salud han visto funcionar las cosas de esta manera. Espero que sea ese el comentario. Pero sí también nosotros por ahí tenemos que sumar la discusión y a veces el planteo de cómo un modelo pensado para las fábricas de lana en la Inglaterra de 1890 no solo logra persistir a más de 100 años, más de un siglo, sino que además permea estructuras para las cuales no estaba pensado. ¿Sí? Pues si nosotros hoy pensamos la organización del Estado en muchas áreas, y no solo la organización del Estado en el sistema sanitario, vemos que esto se repite de una manera muy similar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó de cómo está? Digamos, sabemos que en realidad lo que pasó es que fue tan exitoso en la productividad digamos, de la industria, de las empresas y de las fábricas, que se consolidó por sus mismos resultados. Y de hecho, a partir de ahí fue tomado por otras experiencias no relacionadas a lo fabril para pensar organizaciones con el afán de mejorar la productividad, ¿sí? De mejorar la productividad y la eficiencia. La misma cantidad de personas haciendo un trabajo organizado de tal manera para que la producción sea mucho mayor para el mismo esfuerzo. ¿Sí? Hay algunas cosas que ustedes lo escucharán y lo ven, y de hecho a mí me ha tocado trabajar en reuniones paritarias con los sindicatos, y uno de los mayores reclamos que existen en la lucha sindical, sobre todo en la administración, es la estructura, la famosa estructura.
Digamos, si ustedes van a escuchar, no tenemos estructura, el servicio no funciona porque no tenemos estructura, o necesitamos modificar la estructura, digamos, ¿y de dónde viene esto? Bueno, viene de la organización weberiana, que fue el que en 1900 plantea la organización departamentalizada. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, está lo que decía, un poquito más gracioso, y otra lo había dejado porque... Bien. Con esta cerramos. Entonces, ¿qué es lo que tiene como base el modelo? Digamos, y que podríamos decir que es una consecuencia no esperada, que en algún momento también jugó en contra de la propia productividad, o sea, también en el análisis de la producción, el hecho de haber dejado de lado estos factores, como por ejemplo que la persona es un engranaje que puede ser reemplazado por otra exactamente igual, en realidad sabemos que en la práctica esto no es así. Entonces, olvida al individuo como actuante y pensante, no reconoce la incidencia de la conducta, es sumamente rígido, es muy teórico el modelo, sobre todo en lo referente a la concepción de la legitimación de la autoridad. La legitimación de la autoridad es mucho más compleja que solo la capacidad de hacerte obedecer, y tiene inconvenientes en el nivel funcional dada la inflexibilidad y la centralización que adopta. ¿Sí? Por ejemplo, tiene una vulnerabilidad del modelo en función de la dependencia total de todas las unidades de un punto único, la autoridad legal. O sea, si la autoridad legal no funciona, toda la estructura se desarma. ¿Sí? Y obviamente una extrema complejidad en los canales de comunicación, que como decíamos, está pensado como una cuestión de exprofeso para separar el que manda y el que obedece, pero que en el momento de ponerlo en práctica reduce la capacidad operacional que hace que estos puntos atenten contra el propio objetivo que tiene la burocracia. ¿Mm? Bueno, yo creo que, y hacia donde más queremos apuntar nosotros, es hacia este modelo de organización que deja de lado la capacidad individual de las personas como sujetos, como actores en la organización y en las decisiones de su propio trabajo. ¿Sí? Sobre este punto nos queremos centrar porque precisamente discutir el proceso de trabajo en salud es la forma de romper o intentar romper el modelo taylorista. El modelo taylorista. Con, obviamente, las limitaciones que se puedan generar a partir de un modelo tan enraizado en el cual nosotros tenemos en nuestra estructura sanitaria desde hace 70 años, ¿no? 80 años. Otra fotito muy interesante, que esto es de un negocio de Colombia. Es una forma de pedir un currículum más o menos claro, no importa. Yo te enseño qué hacer. Lo que sí, tenés que hacer lo que yo te digo. Después lo demás es secundario, ¿no? Esto es un cartelito real. ¿Eh? No sepa hacer nada, pero que obedezca. Bueno, abrimos la discusión. André, ¿algún aporte? Hola. No, pensaba en los lugares que ocupan varios de los integrantes de este curso, en donde se puede visualizar mayormente estas estructuras, ¿no? Eh, Pienso en los compañeros que trabajan en un servicio de un hospital, digo, allí son fuertemente visibilizadas estas cosas. La compañera que trabaja, creo que en el Poder Judicial, hay un compañero que trabaja en la universidad, digo, voy nombrando diferentes tipos de instituciones en donde salud interviene, eh, que no escapa a este modelo, que lo otro que pensaba también es cómo, qué difícil que es en la gestión cuando se intenta adscribir o pensar otro tipo de modelo.
porque es una matriz de trabajo que viene incorporada desde la escuela. Y hay una cadena de mandos, este gráfico que vos ponés, Gonza, de los ravioles. Bueno, ¿qué lugar ocupa cada uno? Con normas muy claras. Entonces dice, ¿quién lo dice? Tiene la jefa. Esto pasa mucho en enfermería, ¿eh? Con la supervisión de enfermería, bueno, y correrse de ese lugar para darle, estoy pensando en Romy, para darle otro espacio al trabajo que tenga que ver más con una coordinación, esto que hablábamos al principio en las primeras clases con Darío de la diferencia entre la administración y la gestión y la coordinación y el jefe. Me parece que adentrarnos en este tema, reconocer estas cuestiones nos puede empezar a ayudar a pensar modelos un poco más superadores, pero que no son posibles si uno no desnaturaliza o deconstruye esta estructura que la tenemos tan metida en la cabeza. Porque además, y en esto voy a hacer una referencia a una de las compañeras, que toma como problema el malestar de los trabajadores, no sé si está Cari hoy acá, y este es un tema fundamental para poder desarmar ese malestar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pensaba en, bueno, cómo al final de ese, que ya lo va a trabajar Gonzalo la próxima, de ese modo de trabajo, altos grados de alienación que se producen en los trabajadores, ¿no? Hay toda una estructura que la tenemos en la cabeza, que forma parte de nuestra lógica de trabajo, pero es como una cosa así invisible, no vista, extraterrestre. Yo a veces utilizaba este concepto de, bueno, uno va al ministerio y parece que entras a Narnia. Cosas así que decía, esto era el departamento de no sé qué, la jefatura de no sé cuánto, donde hay expedientes acumulados, pero me parece que por ahí es un buen ejercicio este que dice Gonzalo de reconocer cómo nos atraviesa la burocracia en cada uno de los espacios de trabajo. Yo tuve un profesor que decía que la burocracia era como el colesterol, hay una buena y una mala. Porque está bueno pensar si ciertas mega organizaciones fuesen posibles sin alguna cuota de la burocracia. No estoy diciendo que sea así, lo estoy poniendo allí como una pregunta, porque además Weber cuando lo desarrolla lo piensa bien desde el Estado. Claro. El Estado como el que manda, el que ordena, y de ahí bajan las órdenes y todo lo demás. Ya sabemos que era amigo del otro. No, igual hay varios temas ahí interesantes para discutir. Yo lo primero que quiero es que, digamos, que quede claro que en realidad tenemos contrapropuestas a estas cosas y en realidad dejarlo pensando porque hay experiencias y modelos que han logrado romper con esto, pero nos parecía importante verlo para no ver lo otro como decir, qué lindo organizar y todo, pero digo, para repasar, como decía Andrea, ¿contra qué peleamos? ¿Por qué las cosas ocurren como ocurren? No es una cuestión azarosa o porque tenemos chipeado que siempre fue así y siempre va a ser así, porque hay una ley, un decreto, una norma que dice que este papel pasa por un lado o por otro. Digo, la burocracia tiene muchas formas de resistencia y el expediente, digo, el romper la comunicación de gestión para hacerla inviable en los cambios que uno pretende, esto de mandar el expediente a dormir, digamos, y hacer expedientes o notas, mandame una nota, haceme el petitorio y yo veo a ver quién lo lee, digo, en realidad tiene esta lógica, ¿no? Cómo separar al que labura del que manda. Hay muchas formas de romper. Yo disiento, lamentablemente,
y mirá que he sido tildado de burócrata más de una vez, con tu profesor, yo no creo que haya una burocracia buena, una burocracia mala. Sí, lo que no puede haber es una no organización. Claro. ¿Sí? Yo creo que tal vez lo que el profe quiso decir es, no toda la organización es mala, pero sí el concepto duro de la burocracia, digamos, por lo que representa. Obviamente, que si nosotros tenemos un Estado anárquico, tenemos un Estado descontrolado, estamos hablando de estados incipientes de 1800, del principio de 1900, 1910, muy probablemente estas herramientas para organizar hayan sido revolucionarias y superadoras de una anarquía organizacional, ¿no? Digo, y en ese contexto deben haber sido tipos muy lúcidos. El tema es que en las transformaciones y en los procesos de, digamos, de aprendizaje de las organizaciones, esto va estancándote en el tiempo. Termina resultando un elástico que hace que todo avances 3 pasos y te tire 2 para atrás. Digamos. Si querés hacer otros 3 pasos y te vuelve a tirar 2 para atrás. Digo, este comentario sobre que hay contrapropuesta, en realidad tiene que ver como para calmar un poco la angustia y decir, uy, pucha, pero... Digo, y otra cosa que hemos aprendido siempre es que lo más importante que tienen estos ravioles y que no dice acá, porque acá dice funciones, autoridad, responsabilidad, procedimientos permitidos, pero lo que no dice, que es la función más fuerte que tiene el raviol, es sobre lo que no te tenés que meter. Y muchas veces en esta alienación que vos contás, Andrea, que lo vamos a ver en la próxima, es el refugio del raviol, digamos, el hecho de decir, mira, yo supero mi angustia y la incapacidad de procesos de trabajo, escondiéndome atrás de lo que me corresponde. Y termina siendo el raviol no aquello para lo que estamos para hacer, sino una línea de todo lo que no vamos a hacer, ¿no? Y esto es parte del desgaste de la función, digamos, a veces a consecuencia de una despersonalización y una falta de interés del trabajador, pero muchas veces es propia consecuencia de este modelo de trabajo, que lo que te lleva y lo que digamos, a lo que te empuja es a despersonalizar. Es parte del objetivo, porque se supone, o se suponía en 1900, y si no, hay una parte muy interesante en la película Patch Adams, en un momento en donde, ¿vieron Patch Adams? ¿Alguno lo vio? ¿No? Nadie. Che, estoy viejo. Edgardo, muy bien. En la cual el médico profesor le aclara a Patch Adams, para echarlo de la facultad, que la despersonalización es la única forma de garantizar la perfección del tratamiento. Que si nosotros tenemos sentimientos por el paciente, esos sentimientos nos van a jugar en contra de tomar la decisión más adecuada. Entonces, cuanto más alejados estemos de los afectos, más precisos vamos a ser en la decisión terapéutica que tenemos que tomar. Obviamente que este es todo la película muestra a una persona que está totalmente en desacuerdo y que ve en su experiencia personal que eso no funciona de esa manera. Digo, pero el modelo de formación médica que todavía persiste, que bueno, que está siendo cambiado, digamos, vamos a decir, pero hace no más de una década en la Argentina, todavía perseguía estos modelos de objetividad al momento de la toma de decisiones. Cuanto más despersonalizado estoy, más quirúrgico soy en las decisiones que tomo. Vamos a ver en la próxima clase que es exactamente lo contrario de lo que ocurre. ¿Sí? La despersonalización es la que nos lleva a cometer la mayor cantidad de errores en la práctica profesional. Digo, ¿no? Pero bueno, este modelo de la década del 30, la década del 40, era el modelo predominante, ¿no? El modelo predominante. Bueno, no hablo más porque si no me voy extendiendo. Quiero escuchar. Bueno, Natalia y Edgardo pidieron la palabra. Bueno, le puedo hacer la palabra a Natalia.
Dale, Nati. Muy bien. No, yo justo iba a decir lo que dijo recién Gonzalo, porque por ahí lo que más justifica empezar a buscar modelos alternativos, me parece a mí que es el sufrimiento de este modelo, y dentro de lo que es el sufrimiento de este modelo, es lo que dijiste de la alienación, ¿no? La alienación del trabajador o de la persona que está en este sistema, en estos ravioles, que empieza a sentir malestar. También dijiste vos que una compañera, digamos, determinó esto del malestar, y que, a ver, la necesidad humana, ¿no?, de diferenciarse de otros, de destacarse, de ser mejor, de superarse, tiene un techo muy chiquito en este raviol, porque es el raviol y listo. Entonces empiezan a surgir como vicios, qué sé yo, empiezan a surgir, que todos conocemos en las organizaciones, que el mejor es el que se sabe todas las trastadas o todos los atajos, o que te guarda porque te va a cagar, digamos. Empiezan como a salir deformidades de lo que es, digamos, dónde me puedo diferenciar del otro. No sé, empiezan la competencia normal entre personas es una mala competencia. Empieza a ser porque para mí la trampa, cómo escapar de esta trampa del modelo, tiene que ver con descubrir esas, digamos, eso que ustedes dijeron también para mí es fundamental, de que no permite el modelo que el trabajador pueda participar de su propio proceso de trabajo, que bueno, que yo conozco que es la propuesta que van a presentar luego, ¿no? Pero digo, creo que ahí es como un fundamento muy fuerte, porque, digo, poder ofrecerle digamos, en el caso que me toca a mí, el rol de coordinar, ¿no?, a los compañeros, otro modelo, hay que estar muy convencido y saber justificadamente por qué y para qué, ¿no? Porque es como, también yo veía los pajaritos, todo así, ¿no? Pero a veces también les abrís la jaula, por decirlo de una forma gráfica, y ninguno vuela, porque decir, es de miedo a la... ¿Y ahora qué? Digamos, como que todos reclaman esto del jefe, que venga, que te baje línea, te diga claro lo que tiene que hacer y punto. Digamos, esto es, digamos, si no... Y digo, y la propuesta, la otra propuesta, tiene que estar bien clara, que para qué, por qué, digamos, ¿no? Y bueno, y después compartir una anécdota personal a esto de que algún tipo de organización y, digamos, y relación de dependencia con otros que organizan tiene que haber, ¿no? Nosotros nos habíamos creído esto de la libertad, de que el sistema burocrático nos sirve, digamos, y que teníamos mucha libertad en APS, en el primer nivel, entonces que podíamos hacer casi lo que queríamos. Entonces con un grupo trabajábamos en un lugar muy chiquitito y nos faltaba un consultorio. Y entra una residente de medicina general y no podíamos atender a la vez, y la gente cada vez venía más. Entonces le pedimos al cura donde estábamos si podíamos habilitar el baño como consultorio. Y nos dijo que sí, fuimos a la delegación, conseguimos la pintura, y ya estaba todo, estaban los de la delegación, nos hicieron, digamos, el consultorio, teníamos todo, y nunca le habíamos avisado al coordinador del área. O sea, eso es el extremo de la libertad, que bueno, tampoco tanto, porque, o sea, se enojó un poco nuestra jefa, porque no le avisamos que estábamos rompiendo un baño para hacer un consultorio más, digamos. Pero bueno, después de ese extremo que vivimos en un momento, el otro extremo que ahora con coordinadora están esperando que todo lo decida yo, o por ahí la angustia o frustración con alguna situación difícil, por supuesto se deposita en quien está en la responsabilidad de arriba, pero cuando vos acudís a la problemática, quizás hay un montón de decisiones que podrían haber tomado sin esperarte a vos. Y vos decís, pero a ver, ¿por qué sufriste tanto? ¿Entendés? Bueno, no hiciste esto, aquello. Y pero, viste, vos no nos dijiste, no pasaste. Vos decís, bueno, esto es una cuestión, digamos, en ese proceso de transicional hay que tener muy claro, y me parece a mí que lo que más justifica el modelo tiene que ver con el sufrimiento, digamos, ¿no? Pero bueno, ya. Bueno, creo que ante todo está muy bueno compartir estas experiencias, ¿no? Y a mí me parece que muchas veces tiene que ver con cómo llegamos a esos lugares, cómo llegamos, por qué, y qué es lo que pretendemos de ese lugar de poder, de hacer, de legitimación del cargo, de la función que tengamos. Y hay tantas variables que tienen que ver con el conocimiento, con la acción, con
con el compromiso, con la militancia, como nos puede pasar en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, en algún momento o en alguna situación, nos ponemos nosotros mismos, bueno, tendrá que ver el contexto y tendrá que ver la individualidad nuestra o de los equipos, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad también nos resulta cómodo que haya ciertas normativas, ciertas reglas, y entonces nos ponemos ahí en un lugar muy cómodo y no generamos, no gestionamos, no somos creativos, digamos. Creo que nos puede pasar, ¿no? Y tiene que ver mucho también con qué significa el trabajo, ¿no? Para algunas personas puede ser una cuestión meramente económica, donde yo quizás busco, no sé, cierto bienestar económico. En otra situación quizás sea mi vida, donde yo establezco relaciones sociales y no tengo una vida social. Entonces me parece que hay tantas variables y obviamente siempre lo mismo. Acá creo que, no sé si, bueno, Gonzalo hablaba de la gestión, de la administración, si somos sujetos, si somos objetos y cómo la organización, el contexto nos ubica en esa situación o cómo nos ubicamos nosotros también. Sí, Edgardo, clarísimo. La cuestión, digo, me parece la cuestión de lo que vos decías en los espacios de conducción, es cómo poder, porque digo, si vamos a lo rígido del modelo, lo rígido del modelo es precisamente una persona que en forma individual, sin contacto con otros, toma decisiones totalmente en soledad sobre cómo debe ser el trabajo de los demás, ¿no? Y imparte una orden en función de su criterio individual, no discutido o sin permitir la discusión. Una de las primeras cosas que, digamos, que entran en juego, que nosotros vemos claramente que esto, digo, tiene un montón de ejemplos, el proceso de democratización del proceso de toma de decisiones es precisamente empezar a pensar espacios donde el trabajo de otros se habla con ese otro que después cumple la tarea, ¿no? Esto de, yo no le digo al jefe de terapia, o decir, a ver, yo no le digo al jefe de terapia cómo se intuba al paciente, pero me puedo sentar con los médicos terapistas a discutir cómo se dan los informes a los familiares, porque, bueno, soy director del hospital y me interesa que los familiares estén representados y que haya alguien del servicio de salud mental trabajando con la terapia. Entonces, o puedo escribir una nota que diga, señor psicólogo, vaya una vez por semana a la terapia, o puedo pensar espacios democratizantes, digamos que tal vez no van a romper toda la estructura, pero sí van a poner una lógica de pensamiento distinto de aquel que además, siendo, vamos a poner un ejemplo, un médico de guardia de los sábados, poder hablar con el director de hospital y decirle, che, mira, los sábados tengo un problema porque a la tarde no limpia nadie. Y que, digamos, vías de comunicación flexibles, procesos de comunicación, digamos, de cierta manera democratizados, y tal vez no van a romper toda la estructura, pero van a cortar estas líneas de punto, digamos, estas líneas de punto las van a hacer más circulares. Tal vez estas estructuras que hoy están pensadas como cuadros rígidos puedan pensarse como un gestograma, digamos, como girar, digamos, el juego entre aquellos que están involucrados en la toma de decisiones. Obviamente que es difícil. Volviendo al ejemplo que dio la compañera, una vez estábamos en una reunión de subregión con Darío, nosotros habíamos tomado la coordinación de subregión, entonces armamos un espacio de trabajo, ¿no? La coordinación de subregión, que después vamos a hablar más en teoría de qué se trata, y convocamos a todos los trabajadores de un centro de salud a ver qué problema y cómo pensaban ellos el proceso de trabajo, a discutir. En un momento salgo y veo que hay dos enfermeras del centro de salud, de un centro de salud, al costado que no me ven. Cuando salgo escucho que una le dice a la otra, che, al final estos pelotudos no saben nada, nos vienen a preguntar a nosotros lo que hay que hacer. ¿A quién pusieron? La verdad que me encantó, me cagué de risa, digo, la lógica era un jefe que te venga a decir qué hacer. Si vos no sabés qué es lo que tengo que hacer, no me pregunté a mí, andá a agarrar un libro. Digo,
Este fue el comentario de la enfermera, en la cual digo, bueno, tendremos que replantearnos, tal vez estamos, que es lo que nosotros veíamos, tal vez con el ímpetu de abrir el juego, no dejamos muy claras las reglas, y quedó en el ambiente como que cualquiera puede decir qué hacer, cuando en realidad el espacio era generar toma de decisiones en conjunto, ¿no? Digo, también hay herramientas para que estos espacios se validen, se legitimen, pero digo, a veces no hay que pensar solo en el golpe de Estado del director del hospital, o nosotros pensar que asumir una responsabilidad de dirección de hospital es burocratizarnos. Al contrario, yo creo que hoy un director de hospital con una capacidad de gestión puede transformar una institución sin tocar un solo raviol, hacerla totalmente democrática, abierta y con capacidad de diálogo con otras instituciones, con la comunidad y al interior de los servicios. Sí, yo quiero, Antonella está con problema del micrófono, entonces escribió en el chat y algo interesante respecto de la legitimación, y no es una cosa menor. ¿Cómo se llega? ¿Cuál es el camino de un proceso de legitimación? La legalización o la legalidad te la da el papel que te dio no sé quién, que dice que vos sos la jefa del servicio, del centro de salud, de no sé qué. De ahí a legitimarse con compañeros es otra cosa. Requiere más de esto que, bueno, charlábamos de la democratización del poder, pero de modo explícito. ¿Qué quiero decir con esto? Como dijo Gonzalo, para que no nos pongamos en angustia, nosotros fundamentalmente en el módulo 5 vamos a trabajar dispositivos de organización que van a contrapelo, si se quiere, de la burocracia, fundamentalmente, o de esto, o del taylorismo, etcétera, fundamentalmente por el objetivo que persigue. Que no es justamente el despersonalizar las relaciones, sino que es todo lo contrario. Es como hacer eje en la subjetividad, en la singularidad, en que el otro es una persona. Digo, el ejemplo más gráfico de la despersonalización de las relaciones y de los sujetos es un expediente. Gonzalo lo sabe bien. Hay veces que uno tiene que decirle a quien está trabajando en ese expediente explícitamente, che, ese expediente es gente. Es gente, digo, vos lo ves como papeles, etcétera, que van pasando de una oficina a otra, pero ahí adentro hay personas, hay el reclamo de alguien, o de un paciente, de un trabajador, o de lo que sea. Lo que sí me parece es que hay una estructura donde se basó la estructura social, no solo de las organizaciones. Cuando decimos organizaciones vamos más allá de los edificios, sino de las instituciones, que es muy fuerte, y es muy fuerte derribar. Ahora, ¿cómo es posible convencer, y ahí vuelvo a la legitimidad, a un compañero de empezar a pensar en otro modo de trabajo, si uno no problematiza con el propio trabajador sus incomodidades? O digo, diciendo solamente, bueno, ahora no vamos a trabajar más, y ahora vamos a trabajar democráticamente. Y no desarmar. Ahí está, me parece, la potencia de adentrarnos un poquito en estas teorías de la administración. Y no desarmar el proceso de trabajo en el que estamos inmersos, me parece que le quita argumento al cambio. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué si así estamos cómodos? ¿Por qué si esto que decía Natalia? Bueno, hay uno que empieza a hacer trampa. Capaz que el que hace trampa es el más saludable, Nati. Porque encuentra el modo de desacomodarse un cachito de esa estructura tan rígida. Y el otro, para no enfermarse, se adapta como mecanismo de autodefensa.
Entonces, ahí es donde hay que meterse y adentrarse para desarmar esa trama, si uno quiere crear otra trama, otro modo de trama. Porque si no, me parece que no es ni más ni menos que el proceso de elucidación de las prácticas. Si a alguno le interesa, en algún momento, así que está muy desocupado, Castoriadis habla de esto y es maravilloso, porque uno se encuentra reconocido todo lo que va describiendo respecto de la alienación y la elucidación, que es fantástico, esas cosas que uno encuentra en otro que lo dice, lo que uno siente. La verdad que es una experiencia interesante. Pero, bueno, ver cómo, me parece que no es nada más que un argumento de por qué ver esto y no ir directamente a pensar los nuevos dispositivos. Porque es imposible de implicarse, imposible de que el otro, de ese convencimiento, imposible de seducir a otros, si uno no intenta decir, bueno, esto tiene estas incomodidades, blanquémosla, digámosla, pongámosla sobre la mesa. Ana había pedido la palabra. Ana Trabatoni. Ahí estamos. Hola, buenas noches. No, estaba pensando un poco con esto que planteaban, que es muy difícil, digamos, pensar en una organización sin esta estructura de los ravioles, porque estamos acostumbrados a esta forma de trabajo. Sin embargo, lo de la democratización del poder es interesante, y lo que hablábamos en otros encuentros de las decisiones compartidas, después en grupos de trabajo, democratizar el poder y poder plantear, decidir en conjunto. Creo que, por lo menos donde yo estoy trabajando, hoy se está buscando modificar un poco esta estructura de poder dentro de las organizaciones de salud. Tal vez con las nuevas generaciones, pero hay, por lo menos en mi poca experiencia, yo estuve coordinando la residencia, a veces es difícil con la falta de experiencia manejar esto, porque uno intenta esto de las decisiones compartidas, democratizar el poder, pero por ahí se nos ha complejizado cuando se quiere participar en todas las decisiones, o se toman decisiones con un grupo de trabajo en otra estructura de gestión y se cree que hay que involucrar a todo el personal para tomar la decisión. No sé si me explico. Que a veces hay decisiones que hay que tomarlas en ciertos grupos de trabajo y en otros, porque corresponden, y es muy difícil poner ese límite. Me ha pasado con el equipo de residentes, que por ahí en un momento querían participar en muchas decisiones que tenían que ver con la gestión, digamos, de director, de jefes de servicio, pero bueno, también tiene que ver con mi inexperiencia por ahí en qué decisiones hacer partícipe y en cuáles no. Ahí, Sí, ahí si me es permiten. importante, Ana. Dale, Perdón. No, estoy sin cámara, sí, si me permiten un minuto. La verdad que está bueno reflexionar en el sentido de la ponencia, porque también uno puede extrapolar esto a un espacio más macro, que es, digamos, cómo se ejerce el sistema democrático en nuestros países. Un sistema netamente representativo, en la cual la participación democrática muchas veces está reducida a un acto eleccionario, y nosotros, como dice la Constitución Argentina, delegamos nuestro poder, por así decirlo, a nuestros representantes, ¿no? Que son, por un lado, los legisladores y, por otro lado, bueno, quienes tienen funciones ejecutivas dentro de lo que es el esquema democrático occidental, ¿no? De los tres poderes, de gobierno y todo eso. Y muchísimas veces las personas nos sentimos un poco ajenas también a eso, porque de alguna manera hay una cierta deslegitimización de la función de la Cámara de Representantes, que sería el Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, por toda la cuestión que merece un análisis extra, ¿no?
Pero esto se traslada también a las organizaciones. Y por un lado, esto que señalaban de que, a ver, nuestra propuesta, que después va a ser desembuchada, por así decirlo, que denominada anti-taylorismo, no es precisamente ni la anarquía ni el descontrol de los servicios o de las organizaciones, sino un modo o un proceso de toma de decisiones construido de otra manera, que no es ni perfecta ni mucho menos, pero sí pone en tela de discusión esto del sentido del trabajo, esto del sentido de la persona que está trabajando en salud, porque los 70, 80 años que llevamos en nuestras organizaciones, que de por sí, fíjense, desde la industria textil a partir de Taylor y todo lo otro que pasó a afianzarse a partir de lo que fue el Plan Marshall en Europa, esa brutal inyección de dinero que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Italia, en Alemania Occidental, justamente, bueno, para hacer contrapeso a lo que era el comunismo soviético, plantó un modo de organización que tuvo que ver con el modo de producción también, el modo de producción capitalista de bienes y servicios y la industria manufacturera, es decir, que eso está muy, pero muy arraigado en nuestras organizaciones. Por supuesto que nuestra propuesta tiene más que ver con desestabilizar, si se quiere, algunos pequeños sectores que también nosotros llamamos capaces de generar microtransformaciones, ¿no? En una sumatoria de microtransformaciones, y de hecho las organizaciones de salud son un campo interesante para plantear estas microtransformaciones, porque pareciera en cierta manera que coexistimos en un modo bipolar de razonar, en el cual o está todo mal o está todo bien y nos cuesta por ahí posicionarnos en algo intermedio. Cualquiera que haya recorrido servicios de salud en este tiempo en cualquier parte del país habrá escuchado también esto que señalaba Edgardo, que decía también Gonzalo, ¿no? Y también Ana, de que pareciera como que si uno plantea otra cosa, lo que plantea es la nada, porque el todo está agarrado al modo taylorista de organización. Esto de la administración como una fortaleza, como que nos hace más seguros, porque claro, ha sido una construcción tan fuerte de nuestras organizaciones que no es sencillo modificarlo. Bueno, de alguna manera, como categoría de advertencia de este curso, nadie de nosotros está prometiendo un jardín de rosas a nadie. O sea, esto es una cuestión que tiene que ver mucho con lo artesanal, que genera mucho desgaste para aquellas personas que lo quieran transitar, poner en práctica, que muchas veces es comerse sapos, como por ahí dicen, remar en el dulce de leche, pero de la variante repostera, no del común, y un montón de cuestiones que van de la mano, ¿no? Y si uno por ahí focaliza en qué aspectos donde se puede ver con mayor fuerza el arraigamiento del sistema taylorista, yo, como también ejemplificaron, pondría en primer lugar a los departamentos de enfermería, por ejemplo. No quiere decir esto de que enfermería, de no estar ni ahí a la enfermería. La enfermería tiene un rol preponderante en la organización de los servicios de salud. El acto de curación, digamos, de acompañamiento. Pero fíjense que los departamentos de enfermería y los laboratorios de análisis clínicos, y yo diría en tercer lugar o casi al mismo nivel, la organización de servicios en esa lógica militar, de lo que es el jefe de servicio, el pabellón, toda esa cosa que bueno, que viene de la terminología de la guerra, porque la medicina particularmente y la enfermería han hecho un avance trascendental a partir de lo que fue la guerra franco-prusiana de finales del siglo XIX. Pero fíjense que también en ese momento se produce algo muy interesante, que es la experiencia de Florence Nightingale, que después seguro lo vamos a comentar, en lo que fue un pensamiento en la organización de los servicios de salud, o mejor dicho en ese caso, de curación de las heridas de guerra, mediante una priorización de problemas, ¿no? El problema, según el tipo de problema, o si se quiere la gravedad del problema, tenía la posibilidad de un espacio diferente, con una capacidad diferente, y no
en este fraccionamiento por órganos que llevó adelante básicamente en el desarrollo del siglo XX el modelo flexneriano, el modelo pedagógico flexneriano que organizó las facultades de medicina en Estados Unidos básicamente y que después fue rápidamente transferido a las escuelas de enfermería, a las escuelas de odontología, es decir, a las escuelas, inclusive hasta escuelas vinculadas a la salud mental. Y no estoy hablando de la psiquiatría, sino, y que si ustedes quieren también, el pregonamiento del modelo médico hegemónico, que de médico prácticamente le ha quedado el nombre, porque en realidad lo que se plantea ahí es una lógica despótica de ejercer el poder, y eso lo hace, obviamente, que nosotros, quienes somos médicos, hemos sido líderes en eso, pero ustedes lo ven como eso se repite obscenamente en distintas disciplinas de la salud. Así que, bueno, quería señalar un poco esto, es decir, no nos imaginamos una organización sin ningún, es decir, no nos organizamos de instituciones sin algún nivel de organización, no existe, eso es imposible. Esto no es un llamado a una asamblea permanente de nada, simplemente tiene que ver con ensayar modelos que democraticen los procesos de toma de decisiones donde quienes trabajamos en salud nos sentamos parte del proyecto de salud. Y de esa manera también podamos construir, porque por supuesto que un gobierno tiene la legitimidad de los votos, tiene un montón de cosas también para desarrollar una política de salud. El problema está también que quizá algunos dicen que porque nuestra democracia todavía es joven, yo no sé si sería ese el nombre o la definición, como que nos dicen a ustedes les falta mucho todavía transitar en la democracia para poder construir espacios de mayor participación. Bueno, nuestros vecinos brasileños desarrollaron modelos reinteresantes. Y fíjense, bueno, lo que les está ocurriendo ahora, que no tiene absolutamente que ver con ese modelo democrático, que no es un modelo a la europea, ni mucho menos, sino en la cual los políticos le dejan de temer demasiado. De temer no van a terminar nunca, porque de alguna manera arraigar el poder es una categoría en el campo de la militancia partidaria y de sostenerse también en el tiempo. Pero resignar un poco ese espacio no para la tecnocracia exclusivamente, sino para la politecnia. Como decía Mario Testa, uno con las contradicciones y los conflictos, un poco no de lo que hablábamos de problemas en las anteriores actividades, puede o incendiarse a lo bonzo o construir algo que para la población y para la humanidad es válido. Y bueno, entre ellos, instituciones públicas empáticas es un crecimiento para la humanidad. El arte, la ciencia, la propia política, porque bueno, imagino que de todos los que estamos aquí nadie se imagina un modo de organización de nuestro país que no sea democrático. Podemos estar o no de acuerdo con quien tiene la administración del gobierno en un momento, pero nadie me parece que puede, inclusive hay datos de una encuesta que se publicó hace un par de meses atrás, donde realmente, no sé si ustedes pudieron verla, yo cuando vi esa encuesta que salió en los medios, dije antes de leerla, bueno, acá nos vamos a encontrar con que la gente quiere que vuelva Videla. Bueno, para buena sorpresa, el 70% de la población argentina, al menos en ese muestreo, está de acuerdo con un modo de vida democrático, con todos los errores de un sistema imperfecto, pero lo otro es peor, lo que está por fuera. Y bueno, esa lógica democrática, traducirla a las organizaciones y fundamentalmente de salud y posteriormente a educación, posteriormente o conjuntamente desarrollo social, todo lo que tiene que ver la intersectorialidad es un campo importantísimo para las transformaciones. Bueno, cedo la palabra, tengo el camión basurero en la puerta, así que... Bueno, ¿algún otro comentario? Yo quería hacer por ahí, salteando un poco lo que dijo Darío, con respecto a lo que vos planteabas, Ana, yo no sé si hay una limitación en los espacios de participación, ¿sí? Esto que decías por ahí
no, porque como que hay espacios en los cuales acá los residentes pueden participar para discutir un determinado tema, pero hay otros temas que son de conducción general o que dependen de la dirección que digo, no corresponde que participen. Digo, en realidad eso es bastante discutible, digo, porque en realidad si el proceso de trabajo te involucra, digamos, en alguna medida, incluso aunque no lo fuera, pero si te involucra, digo, siempre tenés una voz para opinar y para participar del espacio, aún en conducciones que puedan ser de macrogestión. Obviamente, y esto lo vamos a ver un poquito más claramente con algún marco teórico, pero solo un adelanto, es que las personas van con un rol y una responsabilidad a esos espacios. Los espacios en los cuales uno genera procesos de toma de decisiones no son espacios solo catárticos o no, voy y digo y me quejo de todo lo que me quiero quejar y me voy. Digo, si yo participo en un proceso de toma de decisiones que involucra desde la dirección hasta cómo funciona la residencia y se generan acuerdos en esos espacios, los que se llevan la responsabilidad son los que participaron. Y el proceso tienen que dar cuenta de lo que se decidió en ese lugar. Porque si no, dejan de ser espacios de gestión para ser espacios de diálogo. Y el espacio de diálogo no es lo mismo, digo, pueden ser compartidos, pero no es lo mismo que el de toma de decisiones. Porque en esos casos también vos generás, al sentarlo a discutir por qué se tomó una determinada decisión, qué sé yo, cambios en la guardia, cambios en la forma de organizar los servicios, cambios en la circulación, es que el que estuvo sentado ahí tuvo su oportunidad de plantear una forma diferente y de hecho de aceptar lo que se acuerda. Y al aceptar lo que se acuerda, lleva consigo la carga de la responsabilidad de que eso se haga, ¿no? Después lo vamos a ver más en detalle y lo vamos a ver con algún marco teórico. Pero hay también cierto temor en las líneas de conducción de que abrir demasiado la participación puede ser peligroso. Es totalmente lo contrario. Ahora, es peligroso si uno no hace valer la responsabilidad que asumió el otro. Yo me tengo que volver a reunir y te tengo que pedir cuenta de lo que hiciste, porque sí es mi responsabilidad de director del hospital es que este acuerdo se haya cumplido. Y vos fuiste parte de ese acuerdo. Bueno, no hay forma en la cual te puedas excusar porque ya estuviste ahí sentado. ¿Se entiende? Digo, por ahí a veces estos procesos pueden ser complejos, pero requieren de una conducción, requieren de una coordinación de esos espacios y de algunas herramientas teóricas que hay que desarrollar, incluso hasta de cómo se generan esos compromisos de responsabilidad o compromisos de gestión. Porque si no, dialogamos, pero caemos siempre a lo mismo de que el director es el último que decide. El director lo que va a hacer después de ese encuentro es pedirte cuenta de que lo que te responsabilizaste lo hiciste. Digo, participar de un proceso democrático de toma de decisiones implica tener claro el rol y una enorme carga de responsabilidad. Enorme carga de responsabilidad. Por eso también muchas veces es al revés, son reacios en la participación, porque dicen, no, pero eso es del director. No, que lo decía el director, no. Vení, sentate, discutamos, saquémonos todas las dudas y generemos el acuerdo de trabajo. Ahora, una vez generado el acuerdo, hay una responsabilidad cumplirlo exactamente igual para el residente primer año que para el director del hospital. Digo, no es el mismo rol, pero sí la misma responsabilidad. Romy había pedido la palabra. Romina. No se me conecta la cámara, pero no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Ah, bien. Bueno, yo pensando en esto de la
legitimización, digamos, lo que a mí me pasó, digamos, que hace muy poco que estoy en el cargo, digamos, es que mi manera de legitimar, digamos, mi cargo, que en algún momento había sido muy cuestionado, y creo que ese cuestionamiento era a partir de cómo es, de que hace mucho tiempo no se ocupaba el cargo y que no había nadie en ese lugar. Entonces, pensando en todo esto, yo busqué la forma de legitimar, digamos, tratando de trabajar con los equipos, insertándome en los centros de salud, tratando de ver que, digamos, me parece que había un cuestionamiento fuerte a la gestión de que no se veía como una presencia, digamos, y digo, bueno, tal vez mi estrategia involucre, digamos, llegar hasta los centros de salud, involucrarme con los equipos. Por suerte, y creo que a 6 meses de la gestión, eso funcionó, digamos, porque me sirvió para legitimar, porque esto que había, en un momento Andrea dijo, te pregunta, ¿y vos quién sos para decirme esto o para decirme que no tenemos que reunir y demás? Yo tuve ese cuestionamiento, digamos, y me costó muchísimo modificarlo. Yo encontré esa forma, encontré la forma de legitimar desde el trabajo del equipo, desde la presencia, desde hacer ver, digamos, que me gustaba el trabajo en terreno, que tenía otra versión del APS, que no venía por el asistencialismo, y bueno, costó trabajo, para mí costó bastante tiempo, pero hoy creo que lo puedo estar logrando un poco más. Lo otro que me costaba también era involucrarme, y creo que lo dije, porque algunos de los problemas que planteé era la comunicación, era como sentirme con derecho de participar de las reuniones de equipo. Me pasaba muchísimo que sentía que no podía entrar a los equipos o que no podía estar presente en esos lugares. Y bueno, también debido a esto de que estuve cubriendo en un centro de salud un personal que faltó y demás, justo se hizo la reunión de equipo y la referente me pidió estar presente, y bueno, tuve la oportunidad de participar y digo, bueno, no está tan mal, tuve la oportunidad de marcar mi opinión, digamos, o de decir mi mirada de un problema que se había generado dentro de algunas personas del equipo que básicamente estaba relacionado con esto, con la comunicación, digamos. Había gente que estaba sobrecargada de trabajo y otra gente que podía ayudar y no sabía que lo podía hacer. Entonces, bueno, digo, a ver, que cada uno diga en qué es lo que se siente que está recargado y en qué es lo que podría ayudar a otro. Y surgieron cosas como, por ejemplo, yo, digamos, un comentario de la enfermera, yo estoy haciendo receta, atendiendo a la población y suena el teléfono y nadie lo atiende. Y tranquilamente podría ser una tarea que podría realizar el residente, y el residente dice, bueno, yo no sé si podía atender el teléfono, porque no sé si voy a saber qué contestar. Entonces, bueno, surgió es una problemática, digamos, si se quiere, no sé, tonta, por así decirlo, pero bueno, estuvo bueno llevarlo, exponerlo y trabajarlo, digamos, porque yo le decía, justo había un psicólogo presente, que mucho de lo que pasa es que uno piensa que el otro entiende lo que le está pasando a uno y que sabe lo que tiene que hacer, y en realidad a veces hay que decirlo, básicamente, ponerlo en palabras. A ver, decirle, chicos, ustedes cuando me vean muy atorada con la gente y demás, ustedes podrían estar atendiendo el teléfono. Es una pavada. Pero a veces hay que decirlo para no dar por entendido otras cosas, digamos, pero como pasa en todos los sistemas que hay un grupo de trabajo y demás. Y bueno, creo que la reunión fue muy productiva, y yo le decía que, bueno, que ahora desde el lado de la gestión yo siempre trabajé en equipo, siempre trabajé en los centros de salud y así mismo, o estuve en una guardia o en una ambulancia, pero siempre trabajé en equipo, y la posibilidad de consultarle a otro sobre mi trabajo siempre estaba, digamos, y eso es buenísimo, y que hoy me veo en este rol y que a veces me tengo que encerrar en 4 paredes a hacer solamente trabajo de gestión, y perder ese contacto que yo tenía con el paciente, y perder a mi equipo, y no tener con quién consultar, digamos, y que en un momento, digamos, me pareció algo horrible. Hoy le estoy encontrando la vuelta, pero les decía que aprovechen esto, que es tener un equipo de salud, que lo optimicen, digamos, que trabajar en equipo está buenísimo, que tener con quién consultar sobre algunas cuestiones y toma de decisiones está genial, y que cuando les falte lo van a sentir, digamos, como lo estoy sintiendo yo en este momento. Pero bueno, básicamente esa fue mi experiencia sobre este tema.
yo quería decir un par de cositas cortitas. Primero, la mala noticia, Anita y todos los que estamos acá, es re difícil, puedo decir, no es fácil, no, es difícil, porque en realidad vamos contra pelo. Pensemos en esto que decía Darío, ¿no? Los modos de organización tributan a un modo de organización social y a un modo de producción a instalarse. Entonces, si pensamos que venimos de 100 años, así, revolución industrial para sostener eso, etcétera, 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 el capitalismo, y si le sumamos neoliberalismo, que otra que despersonalizar, nada, ha reemplazado a los esclavos por los consumidores, para hacer un resumen en una frase nada más, estamos yendo a contrapelo, de ninguna manera es fácil. Yo creo que ciertas transformaciones son posibles, si no ninguno estaría acá, no hubiésemos trabajado en algunos lugares que trabajamos, esto no quiere decir que lo hayamos logrado, no, pero bueno, hubo un intento ahí. Y después, me parece que la cuestión no es instalar un modo asambleario. Digo, esto que también traía Darío. Porque la verdad es que hay decisiones que tienen que ver más con un orden, a lo mejor, unas cuestiones del orden de lo administrativo, que no es una mala palabra, lo que está mal o lo que no está bueno es reemplazar la gestión por la administración, pero hay trabajo administrativo para hacer. No se puede poner todo a consideración de todos, sí, cuando involucra en su proceso de trabajo algo, y hay que considerarlo, y esto es trabajoso. Lo otro importante, que después lo vamos a ver también, es cómo nosotros definimos a priori, o vamos construyendo, vamos acordando las reglas del espacio. Porque eso es importante. ¿Qué reglas tiene este espacio? ¿Qué cosas discutimos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles nos ponemos de acuerdo que son directrices que ya no discutimos? Si nos ponemos de acuerdo en este curso, decimos, che, no vamos a discutir que la gente tiene derecho a la salud. ¿Está claro? ¿O tenemos que discutir eso? Probablemente nos pongamos todos de acuerdo que eso no se discute. La accesibilidad no se discute. Después podemos pensar cómo hacemos para llegar al cumplimiento de esa directriz. Porque además se corre mucho riesgo de, no sé si lo hablamos en algún momento, de esto que Guattari le dice grupo objeto o grupo sujeto. Los grupos objetos son esos, muy piramidales o demasiado transversales que se terminan transformando en una horda. De ahí no sale nada además, porque nadie hace nada si no, el otro no le dice y el otro... Bueno, entonces es más en esta lógica que vos planteabas, Ana. Y después pensar en estas cuestiones, Romy, me parece que vos lo intentaste decir, la gestión es imposible entre cuatro paredes. Esa ya es una condición de la gestión, es imposible gestionar como espacio, como práctica para la transformación en cuatro paredes, entre cuatro paredes solo. No, esto se lleva de patadas con lo que uno conceptualmente está trabajando. Entonces, hay que pensar mucho, los modos de participación, sostener los espacios, porque esto que dice Gonza, bueno, yo me tengo que hacer cargo de las decisiones que tomamos en conjunto y de las que soy parte. Pero si nosotros hacemos, y esto les habrá pasado mucho, una reunión, vamos a hacer la reunión y después, y no se sabe cuándo va a haber otra. Y esto no se toma como parte también, si se quiere, de un acuerdo previo, es decir, la reunión es cada
3 semanas, es cada 15 días, sí la hacemos, todos participamos, vamos a hablar del trabajo que nos involucra a todos. Entonces yo digo, ¿por qué voy a hacer algo si total nadie me va a pedir cuenta? No hay un espacio formal donde esto se vuelva a revisar. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta, y lo otro a tener en cuenta, ojo con el tema de las jerarquías, de no reproducir estas instituciones con un orden jerárquico. Entonces, la enfermera, como contaba Romina, da la medicación, hace las recetas, atiende el teléfono. Y no podría haberle atendido el teléfono el residente. En realidad lo puede atender el residente, el jefe del centro de salud, el médico. Digo, ojo cuando uno plantea soluciones en reproducir estructuras jerárquicas, nada más que ya no tiene que ver conmigo, tienen que ver con otro. Porque eso también está muy vinculado a eso, ¿no? Hay jerarquías en profesiones, hay jerarquías en R1, R2, R3, esa jerarquía también es importante no reproducirla en la supuesta solución que le queremos dar. Bueno, nada. Después, antes que termine la clase, voy a usar la jerarquía que tengo en este curso para decirles un par de cosas de lo formal. Sí, yo diría, André, no sé, bueno, si quieren sumar algún otro comentario, pero más que nada atento a la hora ya. Por ahí podemos ir cerrando, esto no se agota acá, como decimos, es una primer parte para poder discutir después procesos de trabajo en salud y nuevas formas de organización que van a ir dándole forma a todo el módulo 4. Así que yo te diría, Andrés, cerramos con la propuesta que vos tenés y bueno, ya damos con eso concluido la jornada de hoy. Nos volveríamos a encontrar en 15 días. Yo les voy a pasar y les voy a... Sí. Perdón, si puedo, un minutito, no quiero extender porque también por la hora, digo, y todo, no me quiero extender mucho. Que nada, me queda resonando bastante esto último que venimos hablando, los comentarios que vienen haciendo. Yo, bueno, yo soy residente, también formo parte, digamos, de algunos grupos de residentes que estamos llevando adelante, bueno, algunas reuniones, etcétera, desde la Comisión Nacional de Residentes también. Y bueno, este es un tópico que a nosotros nos atraviesa profundamente, esto que trae Ana también, ¿no? Como la realidad es que a veces la autogestión que vivimos en muchos lugares es la contracara de la soledad que tenemos en muchos espacios de residencias. La realidad es que bregamos y soñamos con residencias de medicina general que sean lo más interdisciplinares posible y que además sean residencias donde seamos formados también por médicos generalistas también. Y bueno, un poco de eso venimos discutiendo. Me parece que es clave esto de entender a veces que en los procesos de trabajo es importante sentirse parte y que también eso genera una retroalimentación para el trabajo cotidiano y diario, y que por supuesto que es complejo y que tiene que haber ciertos marcos, pero bueno, me parece que al final la conclusión, y un poco también abro la invitación en el Congreso que vamos a tener un espacio de residentes y que venimos trabajando un poco sobre estas temáticas, me parece que la pandemia ha sido un poco el ejemplo de lo que puede suceder y de cómo se pueden desvirtuar y desconfigurar también a veces los espacios formativos en pos de cubrir huecos y sobre todo en el marco de la pandemia donde parece que todo vale, bueno, de qué manera se puede, digamos, también desvirtuar completamente la formación y donde, bueno, en muchos de esos espacios de discusión donde se han tomado las decisiones de qué lugares van a ocupar los residentes, por supuesto que a los residentes no se les ha dado ni media voz para opinar qué pensaban sobre eso, qué no pensaban sobre eso, y en muchos casos donde nos hemos puesto firmes para que, digamos, no se termine de desdibujar nuestro
nuestro perfil y nuestro rol, todavía al día de hoy, y esto lo digo con tristeza y en carne propia, todavía estamos pagando los aprietes y las represalias que nos están cobrando por habernos negado en algún punto a concurrir a ciertos lugares donde no es nuestro ámbito de formación, donde creemos que no es nuestro, donde creemos que también a la población, donde nosotros le podemos aportar a la población, sobre todo en este marco donde parece que todo es COVID y fin. Pero digamos, me parece recontra interesante esto que traen. Estoy un poco cansado el día de hoy, así un poco largo para nuestra residencia. Estamos atravesando un momento bastante complicado, en particular por esto y por las represalias que nos vamos comiendo, pero recontra importante las redes, los espacios de gestión que acá se mencionan. Por supuesto que, digamos, yo tampoco creo que todo deba ser asambleario. Creo que a veces las asambleas sí aparecen en instancias muy importantes de interconectar y de generar bases digamos, de acuerdos base, donde todos estemos de acuerdo, un poco como decía Andrea antes, ¿no? Como quizá hay ciertas cosas que acá uno sabe que no va a discutir porque hay ciertas bases que ya están generadas o ciertos puntos de acuerdo que ya están saldados. Me parece que para esos espacios a veces sí suman los espacios más asamblearios, más amplios. Pero bueno, nada, interesante, da para seguir un montón, así que nada, agradecer también las miradas, porque entiendo que eso es un ámbito recontra complejo, sobre todo, acá también digo, también son complejas las residencias de medicina general, somos complejos, les residentes de medicina general, me parece que acá, bueno, muchos son médicos, otros no, pero quienes han transcurrido las residencias, bueno, venimos ahí también como a discutir, a repensar, a replantear, y bueno, eso genera un desafío, me parece todavía mucho mayor, pero bueno, nada, siempre agradecer el espacio y la empatía de también escuchar que estas complejidades también se interpelan desde un lugar empático y no desde un lugar, digamos, desde el querer imponer o desde el mantener una estructura que ya está y sabemos que está medio, nada, acabada, ¿no? Como, bueno, eso nomás. Bueno, gracias, Eva. Gracias. Bueno. Edgardo, te consultaba, no sé si viste, por el tema de la sede de residencia, de tu sede de residencia. ¿Dónde estás vos, Eva? Yo soy de Capital Federal, yo estoy en el Argerich. Así que sí, lamentablemente igual esto que cuento, bueno, nosotros hemos atravesado bastantes conflictos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo de diciembre para acá, con un paro de residentes muy masivo, donde todavía, imagínense que estamos pagando algunos platos rotos de esas instancias, y todavía ahora se suman algunos conflictos que han surgido por esto de venir digamos, a disponer de los residentes como si fuésemos moneda de intercambio hasta para pujas entre servicios, bueno. Y que bueno, lamentablemente la medida ha sido de cuando levantamos la voz venir a darnos con un palo de nuevo a nosotros y nosotras. Bueno, me parece que ahí en lo que describe Sebastián es donde el conflicto se pone muy serio, porque fundamentalmente no hay acuerdo de directriz, probablemente. De qué se piensa desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es la salud para las personas, que a lo mejor, bueno, en una conversación donde eso estamos de acuerdo, podemos acordar con residentes otro modo u otro trabajo, pero que vaya en esa dirección. Entonces ahí se pone complicado. Bueno, lo que les quería decir, así no se hace largo, es necesario que se pongan al día con la tarea, por eso estoy diciendo que voy a hacer uso de la jerarquía. La fecha límite de entrega de la tarea, límite, ¿qué hay después del límite? No me lo pregunten porque no tengo la más puta idea. Les estoy diciendo así el límite porque queda bien, te da como autoridad y no sé qué.
pusimos más o menos el 11 de noviembre, para que todos vayan pudiéndose poner al día con las tareas del módulo 2 y del módulo 3. ¿Por qué me parece que es re importante esto? Porque eso va de la mano de el trabajo que tienen que entregar cuando finalice el curso, que es importante que lo puedan terminar, porque esto lleva mucho esfuerzo, que estén a esta hora, etcétera. Entonces, vamos a hacer esto. Por otro lado, les queríamos proponer que cada tutor lo va a decidir, pero en algún momento, aunque sea o individual o grupal, vamos a encontrarnos sincrónicamente una horita para ver algunas cosas de los avances de estos trabajos, para que no lleguemos a diciembre y estemos muy desorientados respecto de porque si no estamos bien orientados y estructurados en el problema, va a ser muy complejo pensar una estrategia para poder terminar la idea. Entonces, igual nos vamos a comunicar, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ver cómo podemos acordar, si no pueden ser los 7, 8, 9 del grupo, serán de a poquito, puede ser individual, no, eso no es problema, pero nos pareció importante en algún momento del mes de noviembre acordar un encuentro más de consulta o de orientación respecto de alguno de 2 o 3 trabajos que son muy centrales para poder abordar el trabajo final. Y lo otro que les quiero decir es que uno se queda muchas veces pensando en muchas cosas que pasan acá, en este encuentro. Posible, por suerte estamos tan lejos, pero podemos encontrar y intercambiar estas cosas. Y el foro es una instancia muy interesante para utilizar, porque el ejercicio de la escritura de eso, de cuando es como cuando uno lo habla, uno lo va diciendo y se va construyendo de otro modo como lo venía pensando, y cuando uno lo va escribiendo, también pasa algo allí, y también pasa algo con lo que leo de los compañeros. Es lo mismo que nos pasa acá, nada más que en un ejercicio que no tenemos tan ejercitado, que es el de la escritura. Pero es un espacio interesante, valioso, que está bueno, no es necesario que sea la conceptualización, sino poder decir, bueno, a mí esta última clase me disparó esto, porque también después me va a servir a mí, porque queda ahí registrado para retomar alguna cosa cuando tengo que armar el trabajo, o pensar alguna intervención. Así que, bueno, eran esas 2 cosas nada más, que si les parece pueden... Una pregunta. Sí, dale, Nati. Sí, pregunta, porque con eso de los foros yo también, digamos, haciendo la autocrítica, la verdad que no tengo digamos, la costumbre de hacerlo. Lo lamento porque quería, digamos, aprovecharlo, pero la verdad que te pregunto, yo veo que están abiertos los foros de todos los módulos. ¿Se puede, por tema, participar de cualquiera de ellos, digamos? Esto que vos decís, porque en el trabajo van surgiendo los temas que te salieron, no sé, en uno u otro módulo, y digo, yo si surge algo sobre epidemiología o lo que vimos en el módulo anterior, puedo en ese foro del módulo 3, o sea, se puede, están abiertos todos los foros a la vez, se puede participar de cualquiera. Te pregunto. Sí, están abiertos, salvo que los chicos que manejan la tecnología me digan que no, pero sí están abiertos, yo hoy que estuve, cada vez que me meto voy mirando y qué sé yo, y en cada uno sigue abierto para consulta, para una inquietud, para un comentario, para poner a jugar ahí 2 o 3, dale. Sí, pero incluso no habría problema en, por ejemplo, si ahora está abierto el foro del módulo 4. Ponele, Si claro. nosotros cargamos una consulta o algo que tenga que ver con algún tema de módulos previos, siempre es pertinente para que todos lo puedan ver. Por ahí a veces lo que puede pasar, están abiertos y lo podés hacer, porque a nosotros nos llega un mensaje cuando alguien participa en el foro, nos dicen tal persona participó. Pero a veces es más difícil para los compañeros ir a buscar si hubo algún comentario al respecto. No deja de ser pertinente que si por ahí vos tuviste una duda sobre el módulo 2, un tema de
no sé, APS, que decís, che, mirá, la verdad que revisando veo. Que lo valioso del foro es si uno puede hacer el ejercicio de leer lo que escribió el otro. Digamos, o sea, aparte de lo que uno opina, decir, che, mirá, y a mí me pasó esto, o lo que contaba Ana, la experiencia de Seba, que digo, en términos de residencias hay un montón de experiencias, digamos, que le harían de soporte técnico, digamos, a lo que ellos están viviendo hoy para tener estrategias más, digamos, que le den mejores resultados que solamente la confrontación, digamos, y ver cómo otras residencias lo pudieron resolver. Digo, esto es la ventaja que por ahí tiene el foro, que acá tenemos que estar todos juntos a la misma hora, charlando, enganchados en el mismo horario, y en el foro uno puede escribir a las 2 de la mañana o a las 5 de la tarde, o en el horario en que puede, que se hace una conversación, y esa conversación no requiere que estemos todos juntos al mismo tiempo en el aula. Esa es una pequeña ventaja con respecto a lo sincrónico. Y después lo que decía Andrea, cualquiera de ustedes que nos pida, digan, che, mirá, la verdad que me gustaría que charlemos tal tema con el grupo. Estos encuentros sincrónicos los podemos armar poniéndonos de acuerdo para decir una hora, un lunes, un martes, un jueves, decir, che, miren, con el grupo de Gonzalo nos vamos a reunir el jueves de 7 de la tarde a 8 de la noche a ver este punto de la tarea. Y podemos 3 personas, no hay problema. Lo armamos, nos juntamos, lo charlamos, que a veces también es más fluido que solo el comentario y la corrección que va por el campus, digamos. Eso también está abierto a lo que consideren que pueda ser útil. Igual nosotros lo vamos a proponer formal para hacer al menos una en noviembre. Pero si a ustedes se les ocurren antes, tienen interés en hacerlo, perfecto. A nosotros dispuestos a eso. Bueno, ¿alguna duda o algo? Igual nos vamos a ver en 15 días o nos comunicamos. Bueno, voy a cerrar ya.